Bienvenidos a la tercera clase de la materia Inglés 1 de ISFA. Empezaremos esta clase prestando atención a la terminación verbal ing. En inglés se utiliza esta terminación en el tiempo verbal presente continuo o progresivo. Su equivalente en español es estar más gerundio, o sea, las palabras terminadas en ando o endo. Pero esto no siempre es así. La terminación verbal ing puede tener distintas funciones en la oración y su traducción dependerá de cuál de esas funciones está cumpliendo. En nuestros dos primeros ejemplos, efectivamente, está cumpliendo la función de gerundio, trabajando, estudiando. También podemos encontrar esta terminación verbal en sustantivos, como edificio, primavera. En estos casos, la palabra generalmente está precedida por un artículo, que como ya hemos visto, anticipan la presencia de un sustantivo. Y por último, la terminación verbal ing puede darse en adjetivos, como en el ejemplo, clase interesante. Si usted ha reconocido el sustantivo class, clase, y sabiendo que los adjetivos preceden a los sustantivos en inglés, entenderá que interesting, por su posición, es un adjetivo transparente, ya que su traducción es interesante. Estas son entonces las tres funciones de la terminación verbal ing que usted verá detalladamente en el módulo. Tenga en cuenta que siempre que hablamos de este tema utilizamos la expresión terminación verbal, porque la terminación ing se agrega a un verbo. Pero como acabamos de ver, hay otras palabras que terminan en ing en inglés y no son terminaciones verbales, como adjetivos o sustantivos. El apóstrofe S se utiliza en inglés al final de los sustantivos, ya sean plural o singular, para indicar a quién le pertenece el objeto del que estamos hablando. Podemos decir entonces que cada vez que aparezca un apóstrofe seguido de una S, usted deberá utilizar la preposición de en español. Veamos estos casos: la casa de mi madre, el marido de Lucy, el pasatiempo preferido de sus hijos. Tenga en cuenta que usted deberá comenzar la traducción de un apóstrofe S por el primer sustantivo que aparezca después del apóstrofe S. En otras palabras, en nuestros ejemplos hemos comenzado por house, casa, husband, marido, favorite, pastime, pasatiempo favorito, y luego, como dijimos, colocamos la preposición de seguida de la persona o personas a quienes pertenece el objeto, el sujeto de la oración en inglés. Cuando estamos frente a un sustantivo que termina en S, como en la palabra parents, padres, o frente a un nombre que termina en S, como Sócrates, solo encontrará el apóstrofe, pero la traducción sigue la misma regla: la casa de mis padres, la filosofía de Sócrates. Los ejemplos que aparecen en el módulo son la plaza de San Pedro. En español el uso ha llevado a que se conozca esta famosa plaza directamente como Plaza San Pedro. Y en la oración, la fantástica y conmovedora estatua de Miguel Ángel. Realice ahora la actividad número 4 del módulo para practicar este tema traduciendo distintas oraciones y párrafos. Pasaremos ahora a ver la traducción de números. Aquí vemos la lista de los 12 primeros números cardinales en inglés. A partir del número 13 y hasta el 19 se agrega la terminación tin. Note que solo en los números 13 y 15 se produce una ligera modificación en la ortografía del número a partir del cual se originan.
Pero nuevamente le aclaramos que esto no debe preocuparlo, ya que usted encontrará el número escrito, no lo escribirá usted. Para formar los números del 20 al 90 se agrega la terminación TY. Nuevamente, solo en los números 20, 30 y 50 vuelve a producirse una ligera modificación en la ortografía del número a partir del cual se originan. Realice la actividad número 5 del módulo, donde podrá practicar el reconocimiento de diferentes números. Veamos ahora cómo se escriben en inglés los números del 100 a 3 millones, y así sucesivamente. Tenga en cuenta que en español se utilizan puntos para separar los grupos de 3 ceros, y en inglés se utilizan comas. Realice la actividad número 6 del módulo para practicar este tema. Veamos ahora este cuadro con los números ordinales. Primero o primera, primeros, segundo, segunda, segundos, tercero o tercera o terceros o terceras. A partir del cuarto, todos los números cardinales agregan TH para formar el número ordinal. Las fechas suelen escribirse de dos maneras, como lo muestro en el cuadro. Note que en el último caso, al número 5 se le agregan las dos últimas letras con que termina el número ordinal correspondiente, o sea, la TH. Si habláramos del 1 de junio, sucedería lo mismo, y así sucesivamente. Los números ordinales se utilizan cuando se habla de fracciones, al igual que en español. 1/3 de la población, 3/5. Veamos ahora el modo de comparar en inglés. Este es un tema que suele presentar dificultades a los alumnos, por lo tanto le recomendamos que se detenga en él todo el tiempo que sea necesario. Lea las dos primeras oraciones y mientras lo hace, trate de inferir su significado. Estas dos oraciones establecen una comparación entre Betty y Susan, y entre los verbos del español y los del inglés. Si usted ha logrado inferir estas comparaciones, se debe, en gran medida, a que esta forma de comparar es muy semejante a la del español. Nuestro análisis de los dos idiomas es siempre contrastivo. Veamos entonces cómo se compara en inglés. Cuando comparamos dos entidades, en español utilizamos los adverbios más o menos, según la comparación sea de superioridad o de inferioridad respectivamente. En inglés, para el mismo propósito, se utilizan las palabras more o less. Por lo tanto, la traducción de nuestras comparaciones es la siguiente. Betty es más inteligente que Susan. Los verbos del inglés son menos complicados que los del español. Sin embargo, el inglés tiene otra forma de establecer una comparación de superioridad entre dos entidades que puede pasar inadvertida para un hispanoparlante, precisamente porque no se asemeja en nada al español. Veamos las restantes oraciones. Tom es más alto que su hermano. Solo una basílica en África es más grande que San Pedro. Aquí la comparación la establece la terminación ER o ERE en los adjetivos tall, alto, y large, grande. Podemos entonces resumir este tema de la siguiente manera. Si la comparación es entre dos entidades y es de superioridad, en inglés veremos la palabra more, que traduciremos al español como más. Si es de inferioridad, veremos la palabra less, en español, menos. Tenga en cuenta que la conjunción than, que, solo se utiliza para comparar. Por lo tanto, cuando en la comparación que utiliza la terminación ER está presente esta conjunción comparativa, el reconocimiento se ve facilitado.
Lamentablemente no siempre lo está. Por ejemplo, en la última oración. John es alto, pero Roger es más alto. Nuevamente le decimos que no es necesario para este curso, que es de lectocomprensión, que usted conozca las reglas por las cuales se utiliza la terminación ER o su equivalente MORE, porque su trabajo es de reconocimiento de estructuras gramaticales, no de construcción. Cuando comparamos una entidad con otras, en inglés se utilizan las formas del superlativo, the most o the least, y en español utilizamos el más o el menos, la más o la menos, etc. Según la comparación, sea de superioridad o inferioridad respectivamente. Este modo de comparar en inglés no reviste mayor dificultad porque se asemeja al español. Veamos el ejemplo. Tom es el estudiante más inteligente de su clase, pero el menos responsable. Pero también existe en inglés otra forma de establecer una comparación de superioridad de una entidad sobre otras, y es utilizando el artículo más la terminación EST. Este sería el caso del ejemplo. Tom es el chico más alto de su clase y también el más fuerte. Existen también algunas pocas formas irregulares de comparación que encontrará detalladas en el módulo. Realice la actividad número 7, donde encontrará ejercitación sobre este tema. Allí encontrará textos para trabajar que le ayudarán a repasar los conocimientos adquiridos hasta ahora. Veamos ahora los modificadores. Los modificadores son las palabras más comunes que modifican cifras, porcentajes, edades, horarios, etc. Encontrará el listado de estos modificadores en el módulo. Veamos aquí cómo los traducimos en estas oraciones. Note que en inglés se utiliza el verbo be para referirse a la edad, pero en este caso lo traduzco como tener. En la primera oración, su traducción sería: tiene alrededor, aproximadamente, 25 años. En la segunda, dado que cambian los modificadores, su traducción sería: tiene casi 25 años. Luego, la temperatura está por arriba de o es inferior a los 2 grados. Ayer estuvo por debajo de 0 o ayer fue inferior a 0. Hay lugar para hasta 100 personas. En lectocomprensión, especialmente en la lectura de textos científico-técnicos, debemos prestar mucha atención a estos modificadores. Imagine que está leyendo un manual de mecánica donde dice que una caldera puede alcanzar una temperatura de hasta tantos grados. Si la persona que lee malinterpreta este modificador, up to, puede ocurrir un accidente. Piensa en un manual de enfermería que dice que si un paciente tiene una temperatura superior a, above, tantos grados, debe hacerse tal o cual cosa, y el lector malinterpreta el modificador o lo pasa por alto. Bueno, por eso su importancia. Le presentaremos aquí la lista de los 7 días de la semana. Tenga en cuenta que si usted no desea memorizarlos, puede siempre buscarlos en el diccionario bilingüe. Sin embargo, saber los días de la semana puede ahorrarle tiempo de búsqueda, en especial durante el examen. En inglés, tanto los días de la semana como los meses del año se escriben con mayúscula, no así en español. En lo que se refiere a los meses del año, todos ellos son transparentes, excepto el mes de enero, January. Veamos ahora los pronombres objetivos. Estos pronombres se utilizan, al igual que en español, cuando se reemplaza el objeto, directo o indirecto, de una oración. Aquí puede ver la lista completa de los
pronombres objetivos junto con los pronombres personales a los que se refieren. Veámoslos en oraciones. Vimos la carta, la vimos, vimos a María, la vimos. Pasemos ahora a las palabras que denotan cantidad. Aquí pueden ver las más frecuentes. Preste atención a la palabra several, porque es una palabra tramposa, nada tiene que ver con severo o severa. Note que aquí estamos frente a otro uso de most, diferente del que vimos cuando presentamos el tema de comparación. Podemos decir entonces que cuando most no está precedido por el artículo de y le sigue un sustantivo o un pronombre, su traducción es la mayor parte, la mayoría de, como en estos ejemplos. La mayoría de las personas está en contra de la decisión, ya he terminado o terminé la mayor parte del trabajo. Repetimos para estas palabras que denotan cantidad lo mismo que dijimos para los días de la semana. Usted las encontrará en el diccionario, pero teniendo en cuenta su frecuencia de aparición, saberlas le ahorrará tiempo de búsqueda. Finalizamos acá nuestra tercera clase de la materia Inglés 1 de ISFA. Como siempre, les recomiendo realizar todas las actividades del módulo sugeridas hasta aquí. Comparar sus respuestas con las de la clave de corrección que se encuentra al finalizar el módulo y ante cualquier duda recurrir a las tutorías. Mucha suerte y hasta la próxima clase.